Bendecido día, que Dios te bendiga en este día. Quien te habla es tu hermana Noemi Candia. Y hoy me gustaría hablarte del reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta el amor. Y en el reino de Dios, para manifestar amor, necesitamos reflejar lo que Dios a nosotros nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, por amor al prójimo, Jesucristo justamente murió, dio su vida, y así también como hijo de Dios nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para dar nuestra vida a nuestro prójimo. Y en este caso, que lo que Dios quiere para nuestra vida es justamente que moramos para nosotros mismos, para dar vida a los demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces te vas a tener que negar a vivir ciertas actividades, ciertas cosas, pero ¿para qué? Para ver el beneficio justamente de tu familia, de tus hijos, de las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque para que el pueblo de Dios sea bendecido, es necesario también poder clamarle a Dios, poder clamarle al Padre. Dice que Job toda la mañana se levantaba y él llevaba ofrenda a Jehová por si sus hijos habían pecado. Sus hijos siempre vivían de fiesta en fiesta, siempre se pasaba. Entonces Job se había adelantado para orar por ellos, para que Dios no se enojara con sus hijos, y decía: voy a levantar ofrenda. ¿Y qué estaba haciendo Job ahí en ese momento? Job moría a sí mismo porque quizá podría quedarse a dormir, quizá podría tener su propia actividad, vivir su propia vida, pero mientras sus hijos vivían la vida de fiesta en fiesta, Job estaba pagando un precio. Y ese precio que Job estaba pagando justamente era el precio de morir a sí mismo para dar vida en el espíritu a los demás. Entonces Dios veía el corazón de Job y dice que lo llamó el hombre justo. Dice que en la tierra no había nadie como Job y no había nadie que se le pueda comparar a él. Que Job fue llamado justo delante de Dios porque él obraba, hacía obra justa, y quizás para lo demás esto no tenía valor, pero para Job sí tenía valor ir presentarse delante de Dios. Cuando Job empieza a ser probado, no por Dios, sino porque Satanás había fijado su mirada en Job, empieza a decir que Job servía a Dios porque Dios le daba todo, porque Dios le prosperaba, porque Dios le bendecía. Job era una persona muy próspera, pero porque era próspera, porque Job tenía un buen corazón. Entonces Job no padecía hambre, no padecía necesidad, tenía sus amigos, tenía todo. Y hasta que un día el diablo había puesto la mirada, los ojos en Job, y empezó a decir que Job servía a Dios solamente por interés. Y entonces le dijo Dios: no, dice, mi hijo Job me sirve a mí por amor. Y entonces él pidió a Dios que le pudiera dejar que lo probara y que le iba a ver cómo le iba a maldecir en su propia cara cuando él empiece a quitarle la riqueza y todas las cosas que tenía. En aquel entonces el diablo podía subir al cielo, podía bajar, porque dice que el diablo andaba recorriendo la tierra y subía y podía hablar con Jehová. Y ahí entonces le permite Jehová, le dijo: pero con su vida no te metas. Y me empieza a pasar las pruebas Job, hasta el punto de enfermar, hasta el punto de tener llagas en su carne lastimada, pierde sus amigos, pierde su riqueza, pierde la familia que él tenía, y su esposa al final le dice: ¿aún sigues en integridad y aún mantienes creyendo en Dios? ¿Por qué no maldecía a tu Dios y te morís? Y entonces le dice Job, le dice a su esposa: mujer fauta, le dice, a Dios no solamente se le adora cuando se tiene, también en los momentos de prueba. Entonces Jehová vio el corazón de Job, y Job fue recompensado doblemente por su fidelidad, porque pese a las pruebas de que él vivía, pese a la prueba que él estaba pasando, él se había mantenido íntegro delante de Dios. Y en el reino de Dios se trata esto,
que muchas veces nos va a tocar morir a nuestro propio yo para que los demás puedan estar bien. Dice que Job fue recompensado con 10 hijos más, con el doble de riqueza, y dice que sus amigos fueron y le pidieron disculpa, porque sus amigos en un momento hasta habían hablado mal de él. Decía que Job estaba lastimado y que todo lo que le acontecía era porque seguramente había fallado y había pecado contra Dios. Y cuando él más necesitó de sus amigos no estuvieron. Y cuando él necesitó de su esposa, en vez de alentarlo, siempre lo desalentaba. Y entonces ahí pudo ver Dios y pudo ver Job también la importancia de mantenerse en la fidelidad. Imagínate si Job hubiera en el momento accedido a las palabras de su esposa y hubiera dejado a Dios. ¿Hubiera tenido su recompensa? ¿Hubiera él prevalecido? Supongo que no. Pero ahí dice que Job fue recompensado el doble de lo que él tenía. Entonces, para nosotros este es un desafío de todos los días. Nosotros tenemos una realidad fuera de nuestra casa, afuera. ¿Por qué? Porque nos vemos sometidos a un sistema donde continuamente necesitamos mantenernos de acuerdo a la madurez en el espíritu. La madurez en el espíritu. Nosotros siempre vamos en contra del mundo. Es como que el mundo viene como en contramano. Nosotros vamos camino a una fidelidad, camino a una vida que le agrada a Dios. Pero el mundo siempre va a ir buscando entre fiesta, placeres, entre vivir su propia vida. Pero la vida en Cristo siempre va a llevar a una vida distinta, a una vida de orden, a una vida de fidelidad, una vida de esfuerzo. O sea, cada vez que nosotros queramos lograr o alcanzar algo, vamos a tener que tener de nuestro esfuerzo. Es decir, muchas veces morir a nuestro yo. ¿Para qué? Para que la persona de Cristo pueda vivir en nosotros, para que se pueda manifestar. Y en este caso, si nosotros pertenecemos al reino, es necesario también morir a nuestro yo para poder dar vida a otro. Quizás tus oraciones, tu ruego, tus perseverancias, va a llevar que en tu casa, que en tu entorno, pueda rodear la bendición. Job se adelantaba con sus oraciones, con sus ofrendas, orarle a Dios. Quizás tus oraciones es lo que hoy está cubriendo tu casa, tus bendiciones. Entonces, si en tu corazón habita el Padre, del fondo de tu corazón va a salir abundancia, ¿verdad? Abundancia de bienes, va a salir confianza puesta en Dios. Pero si tu corazón está frío y en tu corazón no hay Dios, entonces solamente va a salir palabras inmaduras. Solamente va a salir falta de fe, va a haber tristeza, va a haber descontrol, va a haber muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, cuando nosotros vamos y establecemos la palabra de Dios en una vida, en una persona, nosotros es donde vamos, buscamos que esa persona pueda convertirse en un templo de Dios. Porque Dios verdaderamente quiere habitar en ese cuerpo. Dios quiere que en ese templo se pueda saber y se pueda conocer de la palabra de Dios. Pero muchas veces, quizás si la persona no quiere, entonces el Señor no puede habitar en ese lugar. Por eso nosotros tenemos que orar aún por nuestros enemigos, aún por aquello que nos rodea y aún por esas personas que no han llegado a conocer a Cristo. Todo lo que viene del reino te va a incomodar. En el reino de Dios nada es fácil, porque el reino de Dios va a exigir lo perfecto. En el reino de Dios hay otra clase de educación. En el reino de Dios hay exigencia. Si queremos tener una vida próspera, si queremos tener una vida bendecida, siempre Dios nos va a confrontar y nos va a desafiar a que vivamos una vida diferente. Todo lo que viene del reino te va a incomodar, pero esta palabra, ¿será que se puede activar hoy en tu vida? ¿Será que se puede activar hoy en mi vida? Para que la palabra de Dios pueda ser habitada en tu vida o en mi vida, en nuestras vidas, es importante
primeramente nosotros querer. Te va a resultar algunas cosas muy incómodas, ¿verdad? Pero si querés adquirir algún bien material, vas a tener que ajustarte a ciertas cosas, te vas a tener que privar de cosas para poder obtener. Cuando nosotros anhelamos bendiciones, cuando nosotros anhelamos cosas grandes para nuestra casa, para nuestra familia, muchas veces nos vamos a tener que privar de cosas que quizás antes teníamos oportunidad, pero ahora la vamos a volcar. ¿Para qué? Para que nuestra familia, para que todo lo que Dios nos ha encomendado en nosotros esté bajo un cuidado divino de parte de Dios. ¿Cuántos saben que Dios puede abogar por justicia por nosotros? Si tan solo nosotros dedicáramos nuestra atención y nuestro corazón a Dios y no enfocáramos a hacer el bien, lo que es justo, lo que es correcto, ¿quién es el que va a abogar por tu vida? ¿Quién es el que va a abogar por mi vida? Es nuestro Padre Celestial, no hay otro. En Proverbios 17, 1 al 7 dice: hoy es un tiempo de dar lo que recibimos. Entonces, si vos recibís algo, es lo mismo que diste. Si diste amor, vas a recibir amor. Si diste desprecio, vas a recibir desprecio. Entonces es un tiempo en donde nosotros también necesitamos empezar a recibir. Y entonces, ¿qué mejor que darle a Dios para que después la recompensa que nosotros recibamos sea de parte de Dios? El Espíritu Santo a nosotros nos enseñó a autoliberarnos, nos ayudó también a autoministrarnos, es decir, poder